Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Ese es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: vi al Espíritu descender en forma de paloma y a posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien ves que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Juan el Bautista declara la personalidad de Jesús. Cuando lo ve, dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero Pascual era esa ofrenda que hacían los judíos la noche de Pascua. Precisamente lo sacrificaban y se lo comían en señal de la liberación que Dios les había hecho de Egipto. El Cordero Pascual es símbolo de Jesús. Jesús precisamente muere como una ofrenda para librarnos ahora del pecado. Yo a veces me pongo a pensar, cuando tengo alguna tentación de algo, digo: todo lo que pagó Jesús para que yo fuera liberado del pecado. Jesús dio su vida. Eso pagó por nosotros. Es el Cordero inmolado para que Dios nos perdonara los pecados. Y esto nos tiene que hacer reflexionar para evitar el pecado, porque el pecado le costó la vida a Jesús para liberarnos. Enseguida también Juan dice: vi al Espíritu Santo que bajaba en forma de paloma y se posaba sobre Jesús. Quiere decir que Jesús actuó siempre movido por la fuerza del Espíritu de Dios. Gracias a ese Espíritu de Dios, Jesús tuvo la fuerza para perdonar inclusive a los que lo estaban matando. Tuvo la fuerza para predicar. Siempre tuvo la conciencia de que Dios lo amaba mucho y eso le hacía obedecerlo en todo fielmente. Lo impulsaba a hacer toda la voluntad de Dios, porque el que tiene el Espíritu de Dios actúa conforme a su Espíritu. En nuestro bautismo también a nosotros se nos dio el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hizo hijos de Dios. Entonces, también nosotros estamos animados por el Espíritu Santo. Se nos ha dado el Espíritu Santo precisamente como esa fuerza, como ese amor tan grande de Dios, para que nosotros también podamos actuar, cumplir la voluntad de Dios. A veces decimos: es que la voluntad de Dios a veces exige renuncias muy duras, sacrificios muy grandes, pero no. Es más grande y más fuerte el Espíritu de Dios que está en nosotros. Sin esa fuerza de Dios no seríamos capaces nosotros de obedecer, de cumplir la voluntad de Dios. Entonces nosotros tenemos el Espíritu de Dios para obedecer y obedecer también con amor. Pero muchas veces nosotros no escuchamos
no nos dejamos mover, vamos en contra del Espíritu de Dios y Dios respeta nuestra libertad. Y entonces no podemos obrar conforme Dios quiere. ¿Por qué? Porque nosotros obstaculizamos el Espíritu de Dios. No dejamos que Él nos mueva, que Él nos ayude para que podamos cumplir su voluntad. No hay un mandamiento de Dios más difícil que no lo podamos actuar, porque nosotros tenemos la fuerza del Espíritu de Dios. Quiere decir que con ese Espíritu estamos capacitados nosotros para actuar conforme Dios quiere. Por ese Espíritu de Dios los mártires estuvieron dispuestos a dar su vida para cumplir la voluntad de Dios. Es el Espíritu que los animó. Es el Espíritu que se dejaron llevar los santos para cumplir en todo la voluntad de Dios. Pidamos al Señor en esta Eucaristía que nos ayude también a nosotros a actuar conforme al Espíritu. Que no nos dejemos llevar por otro espíritu, sino que nos dejemos precisamente llevar por el Espíritu de Dios. Así sea.